Hola familia Trigo, ¿sí me escuchan? Bendiciones, ¿cómo están? ¿Se recuerdan cómo nos saludamos, familia Trigo? Estamos listos, ¿verdad? Con sus carteles de amén, ¿verdad? Para una sesión más, hoy vamos a aprender mucho acerca de Dios y vamos a estar conociendo más acerca de las Escrituras concerniente al reino de los cielos. Y vamos a tener un tema muy importante y también la lección de hoy está dividida en dos partes. Así que también recomiendo que esta lección la repase muy bien antes de la siguiente sesión. Así que vamos a empezar todos leyendo juntos. Estaremos viendo la lección que es el fuego, incienso y olla figurativa parte 1. Hoy estaremos viendo concerniente a lo que es el fuego. Y en la próxima sesión estaremos viendo la segunda parte. Entonces quiero que todos empecemos como siempre. Vamos a leer el título de la lección, pero primero vamos a empezar con una oración, ¿ok? Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite venir delante de ti. Gracias porque nos has dado la oportunidad de venir delante de ti y tu palabra. Te pedimos que en este tiempo todo lo que aprendamos sea 100% conforme a tu palabra de verdad. Te pedimos también que todo lo que discutamos acá sean tus palabras y no las mías, y que también tengamos la postura correcta, el corazón abierto para recibir esta semilla de hoy, y que lo que aprendamos hoy podamos no solamente escucharlo, pero también ponerlo en práctica en nuestra vida de fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar entonces, como siempre, leyendo el título de la lección de hoy. Es un título que es corto, pero vamos a leerlo todos juntos. Fuego figurativo. Una vez más, fuego figurativo. Y nuestra referencia principal va a ser Lucas capítulo 12, versículo 49. Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes han escuchado concerniente al fuego? Se predica mucho, se habla mucho de fuego, se ha escuchado, ¿verdad? Ahora, hoy vamos a entender el significado de fuego conforme a las Escrituras. Puede que sea igual o diferente a como usted ya lo ha aprendido. Entonces vamos a ver específicamente. Ahora le hago una pregunta primero para que le escriba en el chat de Zoom. ¿Cómo ha escuchado o aprendido usted concerniente al fuego? ¿Lo puede escribir en el chat? ¿Qué es lo que ha aprendido, lo que le han dicho o lo que ha conocido acerca de fuego? ¿Qué representará el fuego? ¿Lo puede escribir en el chat de Zoom? Fuego de Dios, Espíritu Santo, Dios. Hoy vamos a participar bastante. Empieza a participar, ¿ok? Avivamiento, purifica. La presencia de Dios. Muy bien, interesante. Ahora, vamos a hacer este ensayo para que al final de la lección, que lo estudiemos conforme a la palabra, vamos a comparar si era igual, el mismo, o si era un poco diferente. Vamos a empezar como siempre leyendo nuestra referencia principal en Lucas capítulo 12, versículo 49, que de hecho será una de las referencias que estaremos aprendiendo y memorizando para la próxima sesión. Así que desde ya le voy poniendo las estrellitas. Usted recuerda, ¿verdad?, la importancia de las estrellitas, ¿verdad? Si usted le sigue, va a tener mucho más agilidad en las lecciones posteriores. Leamos todos juntos Lucas capítulo 12, versículo 49. Lucas capítulo 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Amén. Entonces dice, esta es una, fíjense bien, el tiempo de la primera venida. Jesús, ¿qué dice? Fuego vine a echar a la tierra. Esto lo está hablando Jesús, pero ¿qué dice? ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Entonces, ¿será que Jesús, pónganse a pensar, ¿será que Jesús en el tiempo de la primera venida, Él vino incendiando casa? ¿Sí o no? No. Pero interesante que Jesús en el tiempo de la primera venida dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿verdad? Y no solamente dice, ya lo encendí. Entonces, imagínense que me esté diciendo eso, yo diría, ¿y dónde está el incendio? ¿Dónde es que se puso el fuego? Pero ahora usted que entiende la manera en cómo habla Jesús, que no es físicamente y literal, sino que tiene un lenguaje divino, que es el lenguaje de las parábolas, el lenguaje figurativo, entonces vamos a entender el significado correcto conforme a las Escrituras. Vamos a entender primero entonces, que si este fuego del cual Jesús está hablando no era un fuego físico, tenemos entonces que entender cuál es el significado espiritual, para que cuando este fuego, que también aparece en el tiempo de la segunda venida, podamos reconocerlo y entender si este fuego va a ser bueno o malo, y si lo necesitamos o no. Por eso vamos a verlo entre las Escrituras. Primero, entendamos, si esto fuera físico, usted querría que cayera un fuego a la tierra. ¿Usted querría algo como esto? No, levante la mano si usted lo quiere. No, por favor, no, Dios, no. Que no sea físico, porque si fuera físico, se imagina que caiga un fuego a la tierra, que será un meteorito, será una bomba nuclear. Son las cosas físicas que pudiéramos imaginarnos.
pero no se está refiriendo a eso. Entonces vamos a entender primero, ¿cuáles son las características físicas del fuego? El fuego consume, pero también quema y destruye. Usted pone algún artículo en él y entendámoslo físicamente para que sea más fácil entender lo espiritual. Si usted lo pone algo en el fuego, se quema, se pulveriza, se consume y se vuelve ¿qué? Es ceniza. Pero también el fuego puede purificar y limpiar. Por ejemplo, usted sabe cómo se purifica el oro. ¿Quién acá tiene prenda de oro? Yo no tengo, así que si usted tampoco tiene, no se sienta mal, que yo no tengo nada de oro tampoco. Pero las prendas de oro, los aretes, pulseras, el oro, el metal, se purifica en fuego. Entonces, entendamos acá que también no solamente es algo negativo. ¿Qué dice entonces? Puede ser útil o peligroso. Depende de quién lo use y cómo lo use, ¿verdad? Usted puede utilizar el fuego para su cocina. ¿Quiénes cocinan con fuego? Si usted no cocina con fuego, tal vez con microondas. Pero necesitamos el fuego. Pero entonces, el fuego puede ser útil o peligroso en base a cómo lo utilicemos. Estas son las características físicas. Vamos a entender un poco más y vamos a leer Jeremías capítulo 23, versículo 29, para ver el significado. Y aquí tiene también otra referencia de memoria. Vamos a leer todos juntos Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Amén. Amén. Significa entonces, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Nosotros vamos a entender, y usted creo que si estudió desde el nivel básico, precurso, usted entendía que era el significado figurativo de piedra, ¿verdad? Era una persona. Entonces, si la palabra se compara a fuego y a un fuego que como martillo quiebra la piedra, ¿qué es lo que va a quebrar esta palabra? A una persona. Pero ¿será que literalmente lo va a quebrar? No. ¿Con qué lo va a quebrar? Fíjense, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. O sea que la palabra de Dios que usted tiene en sus manos, usted tiene fuego en sus manos. Pero ojo, vamos a entenderlo un poco más para que sea más fácil. Leamos Jeremías capítulo 5, versículo 14. Jeremías capítulo 5, versículo 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Amén. Amén. Dice entonces, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, o sea que hay una palabra en específica, ¿verdad? Que dice, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca. ¿Cómo? Por fuego. O sea que está hablando que Dios utiliza a una persona que va a hablar con las palabras de Dios, y estas palabras que provienen de Dios se volverán también el fuego de Dios. Entonces, ¿cómo se le llama a las personas que están escuchando esta palabra? Se les llamará a ellos la leña. ¿Está entendiendo, verdad? Ahora, los consumirá. Significa que la palabra que esta persona de parte de Dios está hablando va a consumir, o como leímos anteriormente en la referencia, a quebrar a esas otras personas. ¿Cómo? Entonces, ¿qué tipo de palabra cree usted que es esta? Una palabra de Dios te bendiga, sos lindo, Cristo te ama. ¿Será ese tipo de palabra que los va a consumir y los va a quebrar y los va a hacer como que... No. ¿Cómo es el fuego? ¿Usted ha tocado el fuego? ¿Alguna vez se ha quemado? Espero que no. Cuando cocinamos, ¿verdad? Yo me he quemado muchas veces cocinando. Pero entonces, el fuego, ¿qué tipo de palabra es? Vamos a entenderlo. Si está hablando entonces que la persona se vuelve la leña y que este tipo de personas van a recibir ¿qué? Un fuego que significa la palabra que consume y juzga. Ese es el significado figurativo de fuego. Significa entonces que hay una palabra que voy a recibir y esta palabra que va a hacer me va a consumir y juzgar. ¿Cómo?
Vamos a verlo dentro de las Escrituras, para entender entonces cómo las personas reciben. Si entonces las personas se vuelven la leña, y viene la ley, ¿qué hace la ley de la palabra? Si la palabra es la ley, y la ley es el fuego, y la palabra es el fuego, ¿a qué persona se le da la ley para corregirle? Dígame. ¿Qué persona necesita la ley para corrección? El que no está cumpliendo la ley, ¿o no? ¿Quiénes son los que van a los juzgados y viene el juez enfrente de ellos? ¿Quiénes son las personas que se sientan ahí? El que esté faltando a la ley, ¿o no? Entonces, ¿a quién se le va a dar la palabra de fuego para corrección y consumir? Al que no tiene la palabra de verdad. Y va a venir la palabra de verdad a consumir lo que no es verdad. ¿Sí está entendiendo, verdad? Levante su mano o su cartel de amén si está entendiendo, para yo saber que usted está aquí. Amén. Ok. Entonces, entendamos acá que lo que va a consumir acá es la palabra. Significa que lo que las personas van a escuchar va a ser la palabra de verdad. Vamos a entender un poco más cómo es el fuego en la primera venida para que sea un poco más claro. Leamos todos juntos Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 2. Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 2. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, y ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Amén. Entonces, tienen Malaquías en el tiempo del ¿qué? Del Antiguo Testamento, que tiene la profecía. He aquí dice, viene el día ardiente como un horno. Esto está para el tiempo de la primera venida. No se duerma. ¿Alguno está despierto? No se duerma. Apenas estamos empezando, ya lo miro algunos cabeceando. Vamos a despertarlo. Golpéese la carita así, mire. Si está durmiendo, golpéese la carita. Pellizquese usted mismo o póngase de pie. Entonces dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará. ¿Este abrazo cree que es uno como el que yo le quiero dar a usted? No, ¿verdad? Va a venir a abrazarlos con fuego para consumirlo. Ese abrazamiento, ¿ok? Y dice, ha dicho Jehová a los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Usted ya estudió, se recuerda las primeras lecciones acerca del árbol, y estamos hablando del que el fuego consume la leña. Una leña, ¿de dónde saca la leña? Es de madera, ¿no? ¿De dónde saca la madera? Del árbol. ¿Se da cuenta cuál es el significado de árbol figurativo? ¿Cuál era? ¿Ya se le olvidó o todavía se recuerda? Amén. Me gusta, algunos están diciéndolo con sus labios. Excelente. Eran una persona renacida de la semilla. Significa entonces, mas a vosotros los que teméis mi nombre, está comparando entonces el grupo de Dios con el grupo que no pertenece a Dios. A los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Fíjese bien. ¿Sol de qué? De justicia. Le hago una pregunta, y tiene que ver con las clases pasadas. ¿La persona justa tiene temor de la ley? No. ¿Por qué? Si yo cumplo todo correctamente, ¿por qué me va a tener miedo que me presenten la ley? Pero ojo, si yo falto y no cumplo con la ley, ¿será que quiero que me enseñen la ley? Es que el día que me enseñen la ley me van a decir, hasta faltó aquí, no tenés esto, te falta aquello, aquí no cumpliste. Y eso a nadie le gusta, ¿verdad? ¿O a usted le gusta? A mí no me gusta. Sin embargo, cuando se trata de la ley de Dios, más vale mejor ser corregido para enderezar el camino a la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces hay que entender que yo no tengo que tener miedo a este fuego si este fuego me va a purificar. Vamos a ver un poco más al respecto. Vamos a leer el cumplimiento en Mateo capítulo 3, versículo 12. Leámoslo todos juntos. Mateo capítulo 3, versículo 12.
Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Amén. Se recuerda que anteriormente, en las sesiones pasadas, también habíamos leído esta referencia. Sí se recuerda, ¿verdad? Aquí es cuando yo le digo que si usted se memoriza las referencias que yo le digo, las lecciones más adelante las entiende mejor, porque esta lección está conectada desde la primera lección que miramos. Y entre la lección pasada y la antepasada, todo tiene conexión una con otra. Entonces entendamos acá. Dice, su aventador en el tiempo de la primera venida, Jesús, ¿verdad? Su aventador está en su mano. ¿Cuál es el aventador? Se recuerda, para limpiar el trigo de la cizaña, que con eso lo levanta y avienta el trigo para separar trigo de cizaña. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. Pero usted sabe entonces la diferencia ahora de entre trigo y cizaña. Está hablando de dos tipos de persona. Entonces, en el tiempo de la primera venida que Jesús vino a quemar la paja, no es que vino al campo literalmente a quemar paja. ¿Vino a qué? A quemar a un tipo de persona. ¿Cómo lo vino a quemar? No físicamente, con la palabra. Quemará con la paja en fuego que nunca se apagará. Este es el fuego con que Jesús en el tiempo de la primera venida vino quemando, ¿con qué? Con su palabra. Lo entendamos acá en Mateo capítulo 13, versículo 12, que dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, se recuerda, donde los soberbios y todo. ¿Qué está haciendo en el tiempo de la primera venida entonces Jesús? Está separando los que tienen la palabra de verdad con los que no. Entendamos entonces un poco. Mateo capítulo 23, versículo 33. Leámoslo todos juntos. Mateo capítulo 23, versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Amén. Amén. ¿A quién le está hablando acá Jesús en el tiempo de la primera venida? ¿A quién? Hoy estamos calladitos. Por lo menos con sus labios, que yo le puedo ver. Pero de alguna manera u otra tiene que contestarme. Si no, ¿sabe qué vamos a hacer? Le voy a hacer que compre una mini pizarrita. Y por último me lo escribe. Si lo es más rápido. Si dice, hermano, es que a mí la tecnología no me funciona. Ok, pues cómprese una pizarra, un bloc de notas y con un marcador, pero usted tiene que contestarme para saber que estamos en sintonía. ¿Ok? O por el chat de Zoom. ¿Ok? Entonces entendamos, le está hablando Jesús en el tiempo de la primera venida. ¿A quién? Le dice serpiente, generación de víboras. ¿A quién? A los líderes religiosos. Los que enseñan la palabra, pero la palabra que enseñan no es palabra abierta. ¿Ya hay pastores? Sí. ¿Ya hay iglesia? Sí. ¿Ya hay gente enseñando? Sí. Pero no tienen la palabra revelada. A ese grupo que dice, los compara con serpientes y le dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué hay en el infierno? ¿Fuego o no? Entonces entendamos un poco más. En el tiempo de la primera venida se estaba refiriendo entonces Jesús. Jesús está dando la palabra de verdad y es la palabra abierta. Aquellas personas que son como trigo, como usted y yo, familia trigo de Dios, ¿cómo nos saludamos la familia trigo de Dios? Amén. Mire, así, enderezadito, para abajo. No paraditos. Viene entonces, da la palabra de verdad y da fuego. Pero póngase a pensar acá. Cuando Jesús da su palabra de verdad como fuego, ¿qué significa? Esa palabra es dura. Esa palabra es de corrección. Aquí hay dos opciones. Y las mismas opciones las tiene usted. Si yo vengo con la palabra acá y le corrijo a usted, con la palabra de verdad, ¿cómo lo toma usted? Ok, voy a cambiar para enderezarme a la verdad. Y sigo la palabra de verdad. O tiene la otra opción. No, él es nuevo acá. ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el carpintero? Él no estudió tanto como nosotros. ¿No es este tan joven, menor que nosotros? Tiene dos tipos de opciones como reaccionar. Pero acá nos reunimos y no nos reunimos en base a edad. Si vamos por edad, probablemente, yo se lo he dicho muchas veces, probablemente usted tiene más tiempo de estudiar la Biblia que yo, probablemente, no se lo niego. Probablemente usted sabe más de historia bíblica que yo, tal vez. Probablemente usted tenga más años de ser creyente que yo, tal vez. Para acá no es competencia de estatus ni de estándar.
Acá venimos a aprender la palabra de verdad y que todos vengamos a una sola verdad. Y por eso comparamos todo con el 100% de las Escrituras, para que todos vengamos a ser corregidos bajo un solo estándar, que es la palabra de verdad. Por eso yo no le doy mi opinión acerca de la Biblia, si yo le digo lo que la Biblia dice acerca de Dios y su palabra. Entonces, significaba la realidad en el tiempo de la primera venida que Dios les estaba dando a ellos fuego. Y esto fue lo que pasó. Por eso Jesús decía, ¿qué quiero si es traer fuego y ya se ha encendido? Sí, se encendió. Porque si usted lee los evangelios, ¿cómo le hablaba Jesús a ellos? Lo leímos anteriormente. Generación de víboras, serpientes. Esas son palabras bonitas. Pero ¿qué les dijo? Juan 8:44, ¿cómo les dijo? Hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque no escucháis la verdad. Y a pesar de que hablo la verdad, no la aceptáis. ¿Está entendiendo por qué se vuelve el grupo de Satanás? Y por qué el fuego los está consumiendo. Si hubiera verdad en ellos, o si de verdad quisieran venir a la verdad, al escuchar la verdad, por más que dura que sea, la aceptarían, intentarían cambiar y vendrían a Él. Y entrarían al granero. Pero esa no fue la realidad del tiempo de la primera venida. Vamos a entender entonces. La palabra que está dando Jesús entonces en el tiempo de la primera venida se vuelve el fuego que ellos tienen que recibir. Pero obviamente un fuego que no todos queremos ser regañados, ¿verdad? Pero a veces toca si queremos mejorar. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 8, porque en el tiempo de la segunda venida también se profetiza acerca de un fuego. Y si ahora le entendemos cómo sucedió en el tiempo de la primera venida, será más fácil entenderlo también en el tiempo de la segunda. Vamos a leer todos juntos Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Amén. Amén. Apocalipsis le está hablando como segunda venida. Ahora le pregunto, examen. Apocalipsis es un libro profético, de historia, de enseñanza o de cumplimiento. Dígame. Escríbalo en el chat. De todo. Si me dice de todo... ¿Sí lo está escribiendo en el chat? Profético, Un libro de historia, de enseñanza, o de profecía, o de cumplimiento. ¿Qué sería entonces? profético, cumplimiento, profético, ¿Es pregunta fácil o difícil? profecía. Póngale delante su pulgar así si es pregunta fácil. ¡Oh, amén! Pulgar abajo si está un poquito confundido. Oh, no, amén. Ok, vamos a ver entonces. ¿Cómo nos damos cuenta que es un libro profético? Vamos a la segunda parte del examen. ¿Cómo me dice usted que es un libro profético? Porque yo se lo dije. ¿Porque alguien se lo comentó? ¿Cómo me verifica usted con el 100% de la palabra diciéndome es un libro profético? ¿Cómo? Dígame una referencia bíblica que lo sustenta. Ajá, ay, es que la referencia, hermano. Ahí sí me mató. Le voy a dar una pista. Apocalipsis, ahí tiene su pista. En el comienzo de todo. Es lo primero que Dios nos hace saber antes de leer Apocalipsis y entrar en profundidad. Lo primero que nos hace en Apocalipsis, capítulo 1. ¿Se recuerda la importancia que le dije aprenderse del versículo 1 al 3? Se lo repito, si usted no se aprende esto, usted no puede ir al nivel intermedio. Que dice, bienaventurados, en el versículo 2, bienaventurados los que leen en este libro de profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Así nos damos cuenta que es un libro profético. ¿Ok? Avanzamos entonces. Apocalipsis 8:7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Dios mío, ¿se imagina que todo esto fuera físico? ¡Qué horror! Fueron lanzados sobre la tierra. Ahora por eso es que a mucha gente le da miedo a Apocalipsis, porque yo leo esto, se imagina a un fuego con granizo y la sangre y mezclado y ¿qué pensamos físicamente? Destrucción del mundo. Eso es lo primero físicamente que se nos puede ocurrir. Pero entendemos ahora que está hablando ¿qué? Espiritual.
Que dice entonces, y la tercera parte de los árboles se quemó. Ahora usted entiende qué es lo que está sucediendo acá, ¿verdad? Para el tiempo de la segunda venida, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo ahora ya va a mirar esto para el tiempo de la segunda venida? No va a haber literalmente un fuego, va a haber a un grupo de personas que están siendo juzgados y consumidos. ¿Con qué? Con la palabra de verdad. Eso es lo que pasa. ¿Qué más? Y se quemó toda la hierba. ¿Sabe lo que es la hierba? La hierba son las plantas, ¿verdad? Hojas, planta, que también lo estudiamos. Entonces, esto pasa en el tiempo de la segunda venida. Ahora que lo vamos a estudiar más a profundidad, porque hay más cosas acá que no hemos estudiado todavía, será un poco más fácil. ¿Qué dice Juan capítulo 12, versículo 48? Ahora, antes de entrar acá, regresemos acá. ¿Quién da entonces este libro profético? ¿Cómo se recibe este libro profético? Dígame. Aquí nos vamos a dar cuenta si avanzamos o no a la siguiente lección. Por eso le dije, mire, esta evangelista, la próxima sesión, todos tienen que memorizarse esto. Todos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. No podemos avanzar a las siguientes lecciones si no nos memorizamos esto. No podemos estudiar Apocalipsis si no hemos ni siquiera memorizado los 3 primeros versos del libro. Vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 48. Leámoslo todos juntos. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Amén. En el tiempo de la primera venida, ¿quién está hablando? Jesús. Jesús nos da una advertencia muy importante. El que me rechaza no recibe mis palabras. Ojo. Significa entonces que el hecho de rechazar a Jesús no es que yo diga, no te quiero, Jesús, no te amo. No es eso, mi hermano. Más simple. Es no recibir las palabras de Él. Pero ojo, ¿dónde están las palabras de Jesús? ¿Dónde encuentra usted las palabras de Jesús? ¿Dónde? Amén. En la Biblia. Más específico, ¿dónde están? Más específico todavía. Las palabras de Jesús no están en el tiempo de Noé. ¿Dónde exactamente encuentra las palabras de Jesús? Porque estas son las que tiene que recibir. ¿Dónde están? Me gusta. Algunos están escribiendo y con cartel. Excelente. Le voy a dar chance. Amén. Me gusta. Algunos lo pusieron así. Muy bien. Me gusta que participan. Los felicito. Y los que no están participando se están quedando dormidos. Qué lástima. Avancemos entonces. No recibe mis palabras. ¿Dónde está? En los evangelios. ¿Verdad? Están los acontecimientos de Jesús. Todo lo que Él menciona. Ahí está. Entonces, ¿pero qué dice? No recibe mis palabras. Significa que si yo no recibo y no recibo, ¿verdad?, las palabras de Jesús, estoy rechazándole ya. Pero ojo, ¿cómo puedo recibir las palabras de Jesús si no las entiendo? Entonces no las estoy recibiendo. Puedo leerme todos los evangelios 1000 veces, pero si no entiendo lo que dice, no estoy recibiendo las palabras. Me va a entrar por aquí, me va a salir por allá. ¿Entiende, verdad eso? Entonces dice, tiene quien le juzgue. Esa persona que no recibe las palabras de Jesús, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado. Va a venir las palabras de Jesús, con esa misma nos juzga. ¿Para qué? Ella le juzgará en el día postrero, refiriéndose a la segunda venida. ¿Dónde están las palabras de Jesús en el tiempo de la segunda venida? Le di la pista en la diapositiva pasada. Dígame referencia bíblica. Me gusta, algunos están ahí apuntando, me encanta, muy bien, los felicito. ¿Y los demás? ¿No quieren participar hoy? Amén. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos a entender entonces. Apocalipsis versículo 1. ¿La revelación de quién? La revelación de Jesucristo. Nos lo aprendimos en la sesión pasada, o lo estaba leyendo, se estaba copiando en la sesión pasada, no, ¿verdad? La revelación de Jesucristo que Dios le dio.
para manifestar a sus siervos, acá están los siervos, las cosas que deben de acontecer pronto. Y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, versículo 2, de las palabras de Dios y de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, la revelación de Jesús tiene que ser entregada a nosotros también. Pero la revelación de Jesús en el versículo 3 que dice: bienaventurado el que oye y guarda las palabras de este libro de profecía. Bienaventurado el que oye las palabras de este libro de profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Usted no se imagina cuánta profundidad hay en estas 3 referencias, 3 versos. Hay tanta importancia. Entonces, si yo tengo que guardar las palabras de Jesús para el tiempo de la segunda venida y poder recibir el fuego de Dios, si yo no entiendo la palabra, no sé la revelación de Jesucristo, no entiendo el lenguaje de Dios, mucho menos que pueda entonces recibir el fuego para bien. Más bien me va a juzgar, porque si no tengo la ley, cuando venga la ley me va a caer duro. Vamos a entender un poco más entonces. ¿Qué sería entonces el bautismo de fuego? ¿Qué le enseñaron que es el bautismo de fuego? Porque ahorita, ¿qué le estoy dando yo? No le estoy dando fuego yo a usted ahorita. Lo que pasa es que si usted viene con un corazón abierto para cambiar y mejorar, usted no lo siente que le quema. Usted lo mira como una bendición. Pero si usted viene con una actitud así, chequeándose en qué maestro, hay algunos que están revisando nada más las caras de los demás. Y me van reportando, tal persona está mal puesto, tal persona no hizo esto. Y yo digo, oye, ¿está trabajando para mí o viene a escuchar la palabra? No sé. Hay diferencia, por eso le digo, ¿con qué corazón se prepara para venir? Vamos a entender entonces, ¿cuál es el bautismo de fuego al que Dios se refiere? Porque si este fuego me va a purificar o consumir, vamos a verlo en Isaías capítulo 6, versículos 6 al 7. Leámoslo todos juntos. Isaías capítulo 6, versículos 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Amén. Entonces, el bautismo de fuego que dice: voló hacia mí uno de los serafines, un ángel, teniendo en su mano un carbón encendido. Dios mío, esto no es para una barbacoa. Fíjese bien lo que hace con este carbón encendido. Tomando del altar. ¿De dónde está sacándolo? ¿Se está fijando de dónde está sacando el carbón encendido? Del altar de Dios. ¿Qué es lo que hay en el altar de Dios? Dios. Y su palabra. Eso es lo que hay en el altar de Dios. Lo saca ahí con unas tenazas. Oye, eso ni el que lo está sacando, lo está sacando con mucho cuidado. Y ojalá que no se le caiga, porque si no... ¿Qué dice después? Tocando con él sobre mi boca. ¿Usted quiere que esto sea físico? Que Dios nos ponga un carbón encendido en los labios. Levante la mano si usted quiere que esto sea físico. No, ¿verdad? Una hermana dice, no. A ver, no. Pero entonces, ¿qué es lo que está poniendo? He aquí esto, tocó tus labios y les es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Porque ¿sabe qué? ¿Cómo pecamos nosotros? ¿Cómo pecamos contra Dios y su palabra? A veces nos imaginamos en el pecado tantas cosas físicas. Y olvidamos que pecamos delante de Dios también con nuestros labios. Cuando yo hablo algo que no es conforme a la palabra. Cuando hablo de Dios de otra manera que no es conforme a las Escrituras. Ya estoy hablando mal de Dios. Entonces fíjense bien, este fuego en el carbón encendido que trae Dios de su altar, viene a limpiar lo que tal vez hasta enseñé mal. ¿Sabe que yo por 8 años enseñé la palabra incorrectamente? Y le estoy hablando que le enseñé diligentemente por 8 años. Tal vez usted más, menos, no sé.
Y cuando yo recibo el fuego, ¿usted cree que yo lo recibí? ¡Ay, qué bonito, me estoy quemando! No, mi hermano. Me vino a corregir. Y me di cuenta, enseñé mal, instruí mal. Porque yo no sabía completamente la palabra y la estaba enseñando como que sí la sabía. Y cuando miro con la palabra de verdad, me doy cuenta, no, era diferente. Viene entonces este fuego a limpiar lo que yo, en mi ignorancia, hice, que fue pecar. ¿Está entendiendo, verdad? Entonces le hago una pregunta. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? Antes de que le haga la pregunta. ¿Carteles de amén? Ok. Entonces, le hago la pregunta. ¿Usted quiere el bautismo de fuego? ¿O le da miedo? Vamos a entender ahora, más o menos. Qué bueno, me gusta la honestidad. Aplaudo siempre la honestidad. Mateo 13:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua. Que también vamos a estudiar el significado de agua figurativa. Pero ¿qué dice? Para arrepentimiento. El agua viene y nos hace arrepentirnos, ¿ok? Me di cuenta, estaba mal, tengo que arrepentirme. Pero dice: el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, ¿qué dice? Refiriéndose a ¿quién? A Jesús. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Significa entonces, ustedes saben que la palabra es Dios y Dios es Espíritu. ¿Qué dice Juan 6:63? ¿Alguien se haya memorizado Juan 6:63 para que podamos entender a qué se refiere esto? ¿Alguien se memorizó Juan 6:63? ¿Se lo memorizó? ¿Nadie? Entonces no va a entender esto, a menos que lo leamos. ¿Qué dijo Jesús en el tiempo de la primera venida? Las palabras que os he hablado, ¿qué dijo? Las palabras que os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son verdad. Purifícalos en tu verdad. ¿Cómo los va a purificar? A santificar con tu verdad. Significa entonces, ¿se da cuenta cómo todo está conectado? ¿Cómo nos va a bautizar? Con la palabra de Dios mismo, que es palabra de verdad, nos va a santificar y ese Espíritu de Dios entrará en nosotros a través de la palabra de verdad. Por eso Jesús dijo, la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo comemos el alimento espiritual? ¿Cómo comíamos el Espíritu de Jesús en el tiempo de la primera venida? ¿Cómo comieron los discípulos? Con sus oídos, escuchando. Por eso si usted se queda dormido, no va a comer nada ahorita. ¿Ya? Si usted se da cuenta de la importancia de esta palabra, va a estar atentísimo. Va a beberse 3 tazas de café. Se va a pellizcar. Ahora, como yo decía, apague el abanico y cuando le da calor, el calor uno lo mantiene despierto. Entonces, este es el bautismo ¿de qué? De la palabra. Pero como todo bautismo es sumergirse y ser limpiado, esta palabra nos tiene que limpiar. Tiene que haber algo que vamos a cambiar. ¿Amén? ¿O va a permanecer igual? No, ¿verdad? Entonces, Juan capítulo 15, versículo 3, ¿qué dice? A sus discípulos le dice entonces Jesús, ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo? ¿Cómo lo limpió a ellos entonces? Con la palabra que hablé. ¿Por qué? Los discípulos también estaban aprendiendo. Y eran muchas cosas que ellos tampoco no sabían. Y cuando Jesús viene y se las explica y los corrige una y otra vez, fíjense en los evangelios, Jesús siempre constantemente los reprendía y hasta le decía, ¿hasta cuánto tiempo voy a estar con ustedes? Porque les enseñaba y el día siguiente volvían a preguntar algo. Imagínense Felipe, le decían, estaban tanto tiempo con Jesús y le decían, muéstranos al Padre. ¿Qué querían ver? Querían ver algo divino, cool. Me imagino como, no sé, un show ahí. Y digo, tal vez como tenemos ahí, estamos en el club VIP de Jesús, tal vez nos enseña a Dios así, algo salvaje, cool. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Me viste a mí? ¿Viste al Padre? ¿Y qué pudo haber pasado con Felipe? Ah, qué lástima, yo quería ver así a Dios, algo cool. ¿Qué está esperando usted? Igual en el reino y el mundo espiritual, ¿qué está esperando usted? ¿Lo que se imagina o lo que Dios ha prometido? Porque va a ser muy diferente tal vez.
Por eso tenemos que entender las Escrituras, para que no estemos cegados esperando la visión que nosotros tenemos en nuestras cabecitas acerca de Dios o acerca de su segunda venida. Porque le digo, el fuego, usted lo había aprendido así, el significado de fuego espiritual. Así se lo enseñaron, o así lo escuchó. Levante la mano si usted se lo enseñaron diferente. Ahora mire usted las manos levantadas. ¿Cuánta gente? Entonces, pónganse a pensar ahora, ¿cuánta gente entonces están recibiendo un bautismo erróneo? Vamos a verlo dentro de las Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 32, leámoslo todos juntos. ¿Qué dice? Y se decían el uno al otro. Aquí va a haber el verdadero bautismo de fuego. Le voy a dar un ejemplo para que les sea más fácil entenderlo. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Cuando Jesús abre la palabra, ¿qué pasa en el corazón de los que están escuchando? Arde un fuego físico, hermano. No. Está corrigiendo. ¿Dónde entra la semilla? ¿Dónde es que va a encontrar la palabra? Aquí. Está conectando todas las lecciones, ¿verdad? Entonces, si la semilla tiene que estar en mi corazón, cuando me abren la palabra revelada, entiendo el lenguaje figurativo, entiendo el tiempo en que estamos viviendo, tiene que entrar en mi corazón y algo tiene que consumir, quemar y purificar para volverme una persona santa de la palabra. ¿Está entendiendo, verdad? Espero que sí. Si no, vuelva a repasar la lección una vez más. Entonces, los discípulos estaban siendo bautizados con el fuego de Dios mientras les abría palabra revelada. ¿Qué es la palabra revelada? Palabra abierta. Una palabra que, a pesar de que habían muchas iglesias en ese tiempo, muchos pastores en ese tiempo, muchos líderes espirituales en ese tiempo, pero no tenían esta palabra. Ahora, ¿quiénes encuentran esta palabra? Los que quieren la palabra revelada. Usted quiere y usted se conecta, ¿o no? ¿Lo obligaron hoy a conectarse? Se conectó porque usted quiere. Yo sé que usted está cansado, yo lo veo, si bosteza cada 10 minutos. Pero está conectado. Está así, pero está apuntando. Está haciendo el esfuerzo. No puedo decir lo mismo de otro. Tenía un compromiso, es que era mi cumpleaños. ¿Se da cuenta de la diferencia? Usualmente miramos a Dios como, Dios no nos quiere dar la palabra. No, preguntémoslo acá primero. ¿De verdad queremos la palabra? Empieza por ahí. Vamos a entender entonces, en el tiempo de la primera venida, cómo los bautizó Jesús con su palabra de verdad. Al recibir ellos la palabra de verdad, todos ellos recibían ¿qué? Fuego. Estaban todos entonces bien encendidos en fuego, espiritualmente. ¿Se entiende, verdad? Ok. Vamos a entender entonces el bautismo en fuego en Levítico capítulo 10, versículo 1 al 2. Porque no solo hay un tipo, sino dos tipos de fuego. Vamos a leer Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 2. Vamos a entender ahora cuál es el fuego de Satanás. Satanás también tiene un fuego, ¿sabía? Vamos a verlo en Levítico. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Amén. Amén. Dice entonces, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Este es el siguiente tema, ¿ok? Por eso usted tiene que quedar bien claro en la lección de hoy, porque la siguiente es literalmente continuación, pero total. Que en la siguiente entendemos el incensario, porque un incensario también necesita fuego.
¿Ya? Ok. Entonces, cada uno tenía su incensario y pusieron ellos fuego, porque el incensario necesita fuego, sobre el cual pusieron incienso, también necesita incienso, y en la siguiente sesión. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Usted ha visto algún fuego extraño? ¿Será porque es verde? No sé. ¿Será un fuego extraño eso? Un fuego que en vez de rojo sea blanco. No. Que significa un fuego diferente. Pero lo están ofreciendo delante de Jehová. Por eso le pregunté antes, ¿cómo aprendió usted acerca del bautismo? Me dijo, diferente. Fíjense bien ahora. Que él nunca les mandó. Si usted escuchó en otro lado a alguien decir algo diferente a las Escrituras, obviamente no lo mandó Dios. Porque no está en las Escrituras, ¿o sí? Todo lo que no aparece en las Escrituras, no es conforme a las Escrituras, no es algo que Dios mandó. Por eso tenemos que estar muy atentos. Que dice entonces, este fuego extraño que Él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová, ahora viene el fuego de verdad, y los quemó. Por eso le dije, y murieron delante de Jehová. Pónganse a pensar ahora, si la leña son personas y no hay palabra, cuando viene el fuego, ¿qué queda? Si aquí no hay palabra de verdad, cuando viene el fuego, ¿qué va a quedar ahí? Nada. Pero ojo, si hay un poquito de palabra de verdad, cuando venga el fuego y queme, ¿qué es lo que va a quedar? Pues va a quedar ese poquito de palabra. ¿Y qué nos toca después? Seguir creciendo. ¿Sí entiende, verdad, esta dinámica? ¿Sí entiende? ¿O lo enredé? Ok. Entonces, ¿qué tenemos que analizar ahora? Que cuando yo recibo el fuego de Dios para ser purificado, es cierto, hay algo que lo aprendí mal. ¿Qué hace con eso? Bótelo. Ah, esto sí lo aprendí bien. Eso, déjelo. Y empezamos a limpiar. Y no se estresen ni se ponga triste si de repente, oye, tengo que botarlo todo. Mejor, pues gloria a Dios, si todo era mentira, pues bótelo todo. Y ahora empiece a rellenarse del 100% de verdad. Es un ejercicio. Por eso en la oración usted se ha fijado que yo siempre digo, que no seamos solo oidores de la palabra, sino también hacedores. Porque escuchar, vienen como más de 500 a escuchar. Pero a poner en práctica, mi hermano, ese es el verdadero reto. Y ese es el examen más difícil que yo le voy a dar al final del nivel. Porque el ponerlo en práctica es cambiar mi forma de ver las cosas, mi parecer, golpea mi orgullo, pero es que yo ya tengo 20 años de hacerlo así, ¿o no? Es complejo. Pero le dije entonces también, el que de verdad quiere la palabra de verdad, a pesar de que sea difícil y duro, así sea llorando, pero vamos a avanzar. Así sea a empujones, pero vamos a avanzar. Vamos a entender entonces el significado del fuego de Satanás, que sería la falsedad. ¿La palabra de qué? De mentira. Que tenemos que entender que de incluso 99% verdad y 1% mentira, ya lo hace todo mentira. Sobre todo si estoy diciendo que esto proviene de Dios y le estoy agregando o quitando, ya no se vuelve la palabra de Dios. Se vuelve mentira. Por eso tenemos que entender de quién escuchamos la palabra y aprender a discernir, así como lo estudiamos en las lecciones pasadas, en entender qué tipo de vaso va a ser usted y yo. Depende del alimento que tengamos. ¿Qué alimento debemos de tener? El alimento de Dios. Vamos a entender entonces Apocalipsis capítulo 9, versículos 17 al 18. Leámoslo juntos. Apocalipsis capítulo 9, versículos 17 al 18. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Amén.
Amén. En el tiempo de la segunda venida entonces también hay un fuego. Pero ¿qué dice? Visión de los caballos y jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, zafiro de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. En su boca salían fuego. No se me estrese, vamos a estudiar cada una de estas cosas, los caballos. No se estrese, va a llegar. No le pregunte al evangelista, no le va a decir. ¿Por qué? Hay una lección mucho más adelante. ¿Ok? Entonces, tenía humo y azufre, pero por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. O sea que estamos hablando de una entidad que tiene fuego en su boca para quemar a un grupo de personas. Vamos a entender entonces, dentro de los tipos de fuego encontramos el fuego de Dios, que es la palabra de Dios, evidentemente la verdad. Y el fuego de Satanás sería la palabra de Satanás, que es falsedad. Ahora, ambos utilizan ¿qué? La misma Biblia que usted tiene en su mano. Ahí no nos enredemos. ¿Ya? ¿Quiénes son los que dan la palabra? Cualquier persona que tenga una Biblia, que sea líder, pastor, amigo, quien sea creyente, que tiene la facilidad de poder hablar la palabra, puede ser utilizado para cualquiera de los dos. Depende de la palabra que tenga esa persona, así mismo va a recibir fuego de Dios o fuego de Satanás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y entender que el que recibe la palabra de Dios va a ser limpiado de su pecado y de iniquidad. Entonces, que todo lo que habremos hecho que no ha sido conforme a la palabra, al recibir la palabra de verdad, este juicio, en vez de sentirlo como algo negativo, debería de limpiarnos y hacernos sentir mejor. De igual manera, el fuego de Satanás, ¿qué es lo que va a hacer? Mata a la persona interna. Porque si alguien le dice una cosa que no es conforme a la palabra y yo lo estoy creyendo fervientemente, estoy creyendo entonces no conforme a la palabra. Y el espíritu de esta persona muere. ¿Se entiende hasta acá, verdad? Entonces, en la siguiente sesión estaremos viendo el significado de incensario y olla figurativa. Y sus referencias principales para la próxima sesión de entenderla, de memorizar, ¿verdad? Son Jeremías 23:29 y Jeremías 5:14. Yo creo que a este punto todos se lo deberían de saber de memoria, ¿verdad? Son referencias muy comunes, pero tal vez si no se la ha aprendido, tómese este tiempo para aprenderla. ¿Ok? Entonces estaremos ahora siempre cerrando como antes, primero con oración y luego como somos uno, ¿ok? Primero oramos para concluir. Gracias te damos, Señor, por tu bondad hacia nosotros en permitirnos conocer el verdadero significado de fuego. Gracias porque hoy podemos ser renovados en el entendimiento